Bueno, estamos en la semana 7 de la última semana de la unidad 1. Vamos a seguir viendo lo que es la parte del claroscuro. En este caso nos vamos a enfocar a la distribución de las luces y la sombra en los objetos, ¿sí? Recuerden que la representación que estamos aplicando ahorita es las gamas acromáticas, ¿sí? Que son en escala de grises. Las cromáticas, que son la de color, las vamos a ver hasta la semana 9, que es cuando vamos a ver el círculo cromático con los lápices de colores y vamos a hacer muchos ejercicios de color, ¿no? Como ya me preguntaron qué colores eran los que iban a seleccionar, ¿no? Para como primarios va a ser el cian, magenta, amarillo, ¿no? En el caso de la semana 9 que los vamos a utilizar. Y bueno, la acción de aplicar correctamente las luces y las sombras en un dibujo recibe el nombre de valorar o entonar, ¿sí? La parte de la entonación es muy importante al momento de representar esa parte de las luces y la sombra en nuestro modelo. Y como dice aquí, la aplicación de los modelos de luz y sombra sirve para conceder a una forma los atributos de masa y de volumen y creación de la sensación de profundidad. Obviamente estos elementos tienen que estar presentes para poder nosotros tener esa sensación de profundidad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos con las luces apagadas y no vemos nada? Podemos tener un modelo enfrente y ¿qué va a pasar? Que no vamos a percibir su volumen porque no hay luz, no lo estamos viendo como tal. Entonces es importante el manipular estos elementos. La luz y la sombra, ¿verdad? Ahora, los objetos, al proyectar esta luz, los podemos encontrar, estos son algunos, ¿no? La luz, que es donde se encuentra la mayor parte del foco luminoso, ¿no? Donde se proyecta la mayor parte del foco luminoso, es la parte donde hay mayor cantidad de luz. En este caso, en el cubo, pues es en la parte superior donde podemos encontrar esta parte luminosa, ¿no? Tenemos la sombra propia, que es la que está dentro del modelo. Tenemos dos tipos de sombra, la sombra propia y la sombra que proyecta ese modelo, que la proyectada es la que se encuentra normalmente en la parte donde está en la mesa, en la parte de la superficie donde se encuentra el objeto, ¿no? Y la sombra propia está dentro del objeto, por eso es propia del objeto, ¿no? Y puede haber varias sombras propias y varias sombras proyectadas, no nomás una. ¿De qué va a depender? A lo mejor de la cantidad de focos luminosos o de fuentes de luz que tengamos alrededor. No sé si se han fijado que de repente estamos viendo un objeto y vemos en ese objeto varias sombras, es porque hay diferentes fuentes de luz. Eso nos pasaba mucho en el salón de dibujo porque tenemos, espero Dios guarde allá, ¿no? Después, ¿no? Como está el salón, pero tenemos ahorita, creo yo todavía está ahí, una ventana enorme que nos daba demasiada luz a los objetos y aparte yo les ponía lo que era un foco para proyectar otra luz. Entonces teníamos dos fuentes de luz. Tenemos la fuente de luz de la ventana y la del foco. Entonces se proyectaban diferentes sombras, unas más intensas que otras, dependiendo de la intensidad de la luz, ¿no? En este caso, la del foco era la que predominaba más que la de la ventana, ¿no? Porque la ventana estaba un poco difusa la luz, ¿no? Pero de repente teníamos dos sombras, ¿no? Y teníamos dos fuentes de luz y teníamos dos zonas de luz y todo eso se tiene que representar lo que vemos. Tenemos también las medias tintas o medios tonos que son dentro de la escala tonal, que ya las vimos, son las que se encuentran en la parte central. Acuérdense, los tonos altos, los medios, los que se encuentran en medio, y los bajos o los oscuros, ¿no? Que son los que se encuentran más hacia el negro. Entonces tenemos esas medias tintas o medios tonos, los reflejos, ¿sí? Que muchas veces los reflejos no los vemos, pero sí se encuentran presentes. También yo me pongo a pelear mucho con eso de los reflejos, ¿no? Porque les decía, es que si hay un reflejo, hay una fuente de luz, tenemos un reflejo, pero es que no lo veo, es que está ahí. Necesitan ustedes aprender a ver los objetos y ver estos elementos al momento de manipular la luz. O sea, sí están ahí. Y es que le tomo una foto y no se ve. Claro que no se va a ver, la foto nunca va a ser mejor al ojo humano, chicos. O sea, de hecho a mí me choca que le tomaran foto a los modelos porque de repente es que maestra, es que así se ve en la foto.
pues sí, pero en la realidad, y la foto no es la realidad, ¿sí? No es así, ¿sí? Realmente esa luz, ustedes saben que cuando toman una foto hasta pierde nitidez, pierde muchos contrastes, necesitan estarle dando ajustes a las fotos porque pues no se ve como realmente son, ¿no? Hay que ajustarlas. Es por eso que este reflejo, aunque ustedes no lo vean, hay que ponerlo, ¿sí? El reflejo normalmente se encuentra cerca de la sombra, ¿sí? O cerca de lo que es la sombra propia, se encuentra este reflejito de aquí, ¿no? Que en el caso de la esfera es este de acá. Donde se encuentra la parte de la penumbra, ¿sí? O la sombra propia, hay un pequeño reflejo que nos permite así como separar, ¿no? El objeto entre la sombra y el modelo, porque si se fijan, si tenemos todo esto con tonos bajos, ¿qué va a aparecer? Pues va a aparecer un solo elemento, no se va a ver la separación entre el modelo y la sombra. Entonces hay que poner ese reflejo, aunque ustedes no lo vean, hay que dibujarlo también. Y bueno, ¿qué otro elemento por aquí nos falta? Los brillos. Aquí tenemos, en este caso, pues aquí no hay brillo, porque la superficie en sí, pues a lo mejor no proyecta esos brillos, pero en el caso de la esfera tenemos este brillo aquí, que es la parte más intensa de luz. Yo les puedo decir que viene siendo el 100% de blanco, que es un pequeño brillo, puede haber varios dependiendo de cuántos focos estén presentes o cuántas fuentes de luz estén presentes, puede haber diferente cantidad de brillos, ¿no? Y es importante también el representarlo, ¿no? Aquí la luz máxima, ¿no? Que aquí se menciona. Y bueno, serían como que los principales, los que más utilizamos. Aquí está. Ahora, la luz, chicos, nos permite percibir los volúmenes, las formas, el tamaño, el color y la textura de los objetos. Se entiende entonces que cuando cambia la posición de la luz o su intensidad, esta afecta el ambiente que se genera sobre el objeto. Como se muestra aquí en la imagen, tenemos la fuente de luz en la parte central, tenemos la misma manzana y fíjense cómo la forma de esta manzana, dependiendo de donde se encuentre, cambia esa forma, cambia esa textura, cambia inclusive a veces hasta el tamaño de la misma manzana, ¿no? Si está contraluz, si está con la luz frontal, si está con la luz lateral, puede cambiar muchas veces esa forma como la percibimos realmente, ¿no? Imagínense que están viendo ahí de repente una película de terror ¿no? clásica que se pone la lámpara así de abajo hacia arriba. Entonces, fíjense cómo se ven los rasgos de esa persona. No son así, ¿sí? Se intensifican por la misma parte de la representación que tiene esta luz y esta sombra, ¿no? Proyectada dentro del modelo. Ay, se cambió. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos saber de dónde viene la luz? ¿Quién me puede decir? En este de aquí. ¿De dónde Nadie. viene el punto de luz? Pregunta. ¿Cómo sabemos en qué posición está el foco luminoso aquí? Pues por la sombra y la iluminación y el pequeño reflejo de punto blanco que se ve, o sea, puedo persuadir que está arriba a la izquierda, apuntando así, Es de hacia arriba hacia abajo. muy bien, muy bien, exactamente eso. No está exactamente arriba, no, está como lateral, Esquineado. ajá, como Ujú. unos 45 grados, a lo mejor por ahí. Sí, exactamente, ahí está, precisamente por el punto de luz y la sombra, nosotros podemos saber dónde se encuentra la fuente de luz. Ni más ni menos, excelente. Muchas gracias. Voy a alejarme aquí tantito. Y bueno, ay, se me fue. La posición del foco, ¿sí? Vamos a entender cómo es la terminología, ¿no? De decir el foco arriba, el foco abajo, el foco a un lado, el foco al otro, ¿ok? La luz frontal es el foco en la parte de enfrente al objeto. Y aquí podemos encontrar, ay, en el payasito que está aquí abajo, ¿dónde fue el payasito? Sí, esta es la luz frontal. La luz frontal obviamente pierde mucho detalle, no hay tantas sombras, hay más luz,
¿sí? Todo va a depender de ustedes que quieran representar también, o sea, también en un dibujo podemos representar diferentes sentimientos según la posición del foco luminoso, o sea, también. Entonces, en este caso, pues tenemos muchos blancos, poco contraste. Entonces, va a depender de lo que quieran representar. Tenemos la luz frontal, pero lateral, un poquito a 45 grados. Entonces, el ejemplo de acá, a mí es la que más me gusta, frontal, pero no exactamente enfrente, sino con 45 grados, donde sí podemos percibir unas sombras no tan marcadas a diferencia de la luz lateral totalmente. Si se fijan, esta está a 45 grados y esta está lateral totalmente. Como hay un contraste entre la luz y la sombra en el rostro de esta persona, va a depender, como les digo, de la expresividad que quieran con su dibujo, ¿no? Y luego también tenemos la luz posterior, ¿sí? Que la luz posterior viene de atrás. Obviamente, el modelo se oscurece, todo lo contrario con lo que pasaba con la frontal, ¿no? La posterior oscurece el modelo, hay poca luz, demasiada penumbra, entonces pierde mucho detalle. Y por último tenemos lo que es la cenital, que es la que viene de arriba, ¿sí? La luz se encuentra en la parte superior y se pueden imaginar ustedes en su cuarto, pues la luz, el foco lo tienen de arriba, eso es la luz cenital, ¿no? Como si el foco estuviera exactamente arriba, pues ya la podemos nosotros mover a lo mejor a 45 grados o no. Aquí tenemos otros ejemplos. La lateral, la frontal. La nadir es la que viene de abajo. Es lo contrario a la cenital, ¿sí? La cenital viene de arriba, la nadir viene de abajo. Y bueno, aquí está la cenital otra vez, la silueta y contraluz, que vendría siendo lo mismo que la posterior. Y bueno, tenemos otros ejemplos aquí. Luz difusa de frente, que es la frontal, luz fuerte desde arriba, la cenital, luz vertical, la lateral, luz de lado, dependiendo, ¿no? Luz de casi de frente, luz de lado totalmente, luz pronunciada de lado, luz desde arriba con reflejos, ideal para dibujar, dice aquí, ¿no? Luz fuerte de lado con reflejos, luz desde abajo, dramática y misteriosa, ¿no? Fíjese cómo es la misma figura, pero se representa diferente solamente con cambiar la posición del foco, ¿no? Inclusive hasta se ve las facciones, pudiera decirse hasta diferentes, ¿no? En una se ve la nariz como más respingada, pierden detalle, a lo mejor la boca se distingue como más grande o más pequeña, los ojos más grandes, más pequeños. Ahora, el proceso de la aplicación del claroscuro, esto ya lo han estado haciendo, pero se los dejo por escrito para que vean que lo que están haciendo está bien. Miren, el paso número 1 es dibujar las formas básicas y hacer lo que es las medidas y las proporciones del objeto, ¿no? Del modelo. Eso ya lo estaban haciendo, acuérdense cuando agarrábamos el lápiz, medíamos medidas comparativas, hacíamos nuestras figuras básicas que componían el modelo, esa es la primera parte, ¿no? La segunda es delimitar con una línea suave la zona de luz y sombra, ya sea todos los elementos que vimos, ¿no? Propia, el reflejo, todo esto. No tengo ningún ejemplo de eso, pero imaginemos que van a dibujar esta esfera. Me voy a acercar un poquito. Sí, normalmente cuando nosotros dibujamos con un lápiz H, no marcamos mucho. Nunca me marquen mucho el contorno de un dibujo. ¿Por qué? Porque ese contorno realmente no existe. Cuando ustedes están dibujando sus objetos, no hay contorno. Entonces yo no sé por qué me lo remarcan. Pues no debería de ser así. Voy a poner aquí. Entonces, cuando ustedes ya dibujan la esfera, supongamos, ustedes marcan dónde está el punto de luz, el brillo, y dónde está la sombra. Sí, eso es lo que hace normalmente. Medio mi pulso maraquero, ahí está, ¿no? Porque no traigo mouse.
Entonces, eso es lo que hacen ustedes cuando están dibujando. Hacen la forma del objeto, miden y después con el mismo lápiz, con un lápiz H, representan dónde está la luz y dónde está la sombra, como una guía, ¿no? Esa es una guía, que igual no la tienen que marcar mucho tampoco. El tercer paso es entonar. El entonar, acuérdense que hicimos una escala tonal y dentro de esa escala tonal tenemos todos los tonos que componen el objeto. Tenemos esto de aquí, ok, ya representé. Ahora lo que sigue es los tonos donde están representados en mi modelo. Aquí si se fijan ya tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 en el modelo y los tenemos que representar, ¿sí? A través de esa escala tonal, que puede ser mayor, que puede ser menor dependiendo del modelo, ¿no? El cuarto paso, acentuar el contraste. Porque esto es muy importante. Muchas veces no lo hacemos porque decimos así se ve, ¿para qué necesito acentuar? Es para darle más volumen al modelo, ¿sí? Acentuamos ese contraste o que no vemos a la mejor para que tenga más presencia, ¿no? En nuestro dibujo. A mí en lo particular me gusta marcar mucho las sombras. Y el último punto, concretar la forma sobre la entonación de base de dibujados, detalles. Ok, sigue la parte de los detalles, ¿no? Ya que tenemos todo esto, ahora sí vamos a agregarle pequeños detalles. Por ahí si se nos pasó a hacerle un pequeño destello de luz, pues con un borradorcito le sacamos un pequeño brillito por ahí, le damos más detalle, texturas al dibujo para que no parezca todo difuminado, ¿no? Por eso a mí en lo particular no me gusta difuminar, porque es cierto que pierde ese detalle, ¿no? Esas texturas que realmente nos da el papel y el modelo, ¿no? Que también tiene una textura. Y bueno, estos son ejemplos. Estos son ejemplos donde pueden ver cómo se está representando la luz en el modelo, dependiendo de la posición del foco luminoso. Podemos ver la entonación y algunos ejemplos ya de dibujos. Y esto es muy, muy importante que se los he estado repitiendo, yo creo que desde empezó el semestre. Es importante hacer mención que al empezar un dibujo se avanza desde los tonos más claros a los más oscuros. Yo siempre les he dicho, de menos a más. De menos a más. ¿Por qué? Porque es más fácil el estarle agregando que quitando. Siempre va a ser más fácil. Cuando ustedes le agregan de más y lo quieren quitar, normalmente manchan el dibujo con el mismo borrador. Entonces traten de empezar de poco a poquito, sumándole capas de tono hasta que lleguen al tono dentro de la escala que desean, ¿no? Igual esto aquí les puede ayudar, ¿no? Si le ponen así como que esta parte es del tono 3, esta parte es del tono 6. Esto me lo hace normalmente en digital, ¿no? Pero también lo pueden hacer ahorita con lápices de grafito. Bueno, aquí hay unos videos que la verdad no los voy a poner porque ya no nos va a dar tiempo, así que se los dejo ahí para que los vean ustedes después. Y viene lo que son las prácticas. Voy a hacerlo para atrás. La primera práctica de luz y sombra es representar la luz de estos primeros 4 objetos. Ustedes tienen que indicar en qué posición está el foco, ¿sí? Igual para estos, diferente posición. Y esto también diferente posición. Al final les va a quedar, si quieren indicarle aquí, yo le puse una flechita para indicar en qué lugar está el foco, ¿sí? Está lateral, posterior y frontal. Acuérdense que ya vimos las posiciones del foco luminoso, ustedes decidan cuál quieren y se tienen que imaginar cómo se va a ver. Eso es lo divertido, ¿no? Esta es la práctica. ¿Cómo se vería si el foco estuviera en esta posición? Y así me lo van a representar con los elementos que les mencioné del brillo, de la sombra proyectada, la sombra propia, la penumbra, el reflejo. Todos estos elementos tienen que tener en los objetos al momento de estarles dando el volumen. Y tenemos este otro que es la representación del volumen, pero a través de la escala tonal,
que igual también tienen que tomar en consideración los elementos que les acabo de decir, el brillo y todo esto, para poder representarlo, ¿no? Les decía al otro grupo que no era necesario que utilizaran esta misma imagen. ¿Se acuerdan que les pasé un tablero de Pinterest? ¿Se acuerdan? Creo que sí, donde había muchos bodegones. Sí, es exactamente. Entonces, agregué unos poquitos más de bodegones, se los voy a pasar, a ver, aquí los voy a mostrar para que los vean. Si se fijan, son muy parecidos, son a escala de grises, salvo este que, pero de todas formas ustedes lo pueden traducir a escala de grises, no hay problema con eso, que los pueden utilizar. Sí, si no les gusta el que está en la práctica, pueden agarrar o ya sea uno más difícil o uno más sencillo. Lo que sí es que no me quiero que me agarren uno solo, ¿no? Tiene que de perdida tener 2. Eso está muy demasiado sencillo, ¿no? De hecho, hay por ahí uno de un cubo, se me hace muy sencillo. Si quieren ver más, ya saben que Pinterest le dan un clic y les aparecen muchísimos más en la parte de abajo, ¿no? Entonces, los que sí no quiero que agarren son los que son como ya dibujados, ¿no? A ver, aquí no me salieron tantos. Pues sí, este ya está dibujado, pero este es un solo objeto. A ver. Este no. Profe, tenemos que agarrar uno y nosotros, ¿cómo? ¿Recrearlo o hacerle las sombras? Hacerle las sombras, sí, Ah, darle volumen. sí, Ok, ok. sí, tienes Supongo, que, supongo que, o sea, vamos a agarrar, vamos a copiar las figuras y vamos a añadir las sombras. exacto, Ok, ok. sí. Como les digo, si no les gusta el que está en la práctica, pueden agarrar alguno no quiero que agarren esos que ya están dibujados, pues, y que me digan: "Ay, es que lo hice igualito", pues no, ¿por qué? Porque alguien que ya lo dibujó ya les tradujo todos los elementos, ¿no? Entonces, no tiene chiste dibujar uno que ya esté dibujado. Tienen que agarrar uno que sea de una fotografía así como este, ¿sí? Aquí si se fijan en esta foto, no se mira mucho el reflejo, entonces, si no se lo miran, ustedes se lo tienen que poner. Porque ahí está, acuérdense que la foto pierde calidad. Ojalá pudiéramos hacer uno de estos, ¿no? Una tipo escultura. Más adelante, pero más adelante. Ahorita con puras figuras geométricas para que no tarden mucho. ¿Qué vendría siendo acá, no? Este es el que le digo que lo pueden cambiar ustedes. La siguiente práctica esta de aquí, la 14, es la posición del foco luminoso. Ya les estoy dando la posición exacta del cubo y de la esfera según el foco luminoso a 45, 325 grados. Aquí está, ¿no? ¿En dónde está el foco? Y si se fijan, está como muy tenue la sombra, pero en el ejercicio que está abajo ya se puede ver más representado. Déjenme salir para atrás. Punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues dibujarlo nuevamente y tener en consideración la posición que aparece aquí del foco. Ahora bien, el fondo que está aquí lo pueden oscurecer un poquito más para que emerja la figura. Acuérdense que no quiero que contorneen. Entonces, no contorneen, chicos. El mismo fondo les va a permitir que esa figura aparezca en su dibujo. No es necesario contornearlo. Yo sé que a veces es imposible, ¿no? Como que las ansias de quererlo contornear el dibujo, no, traten de no hacerlo. Y si lo contornean, van a tener que borrarle tantito el contorno para que no se note. Entonces, el mismo fondo es el que les va a permitir que no se combine con la figura y no parezca como una sola plasta, ¿no? Entonces tengan en cuenta la intensidad del fondo también cuando estén dibujando. Ay, se me fue. Bueno, se me fue de más. Y por último sería contestar el cuestionario de la semana.